Bueno, vamos a seguir. Quedan algunas poquitas diapositivas. Bueno, les estaba diciendo que los costos de productividad se definen como los costos asociados a la pérdida de productividad debido a enfermedad. Se pueden analizar desde desde distintas perspectivas. Uno puede verlo desde la perspectiva del empleador. Probablemente como ingenieros industriales sea la perspectiva con la que más pueden llegar a verlo. Yo estoy más acostumbrado a trabajarlo de la perspectiva del sistema de salud o de lo que se llama la perspectiva social, en el cual directamente uno analiza no solo los trabajos remunerados, sino también los no remunerados. Por ejemplo, las actividades domésticas, el cuidado de familiares, el trabajo voluntario. O sea, ¿qué quiere decir esto? Desde el punto de vista del empleador, del dueño de una empresa o de un sector industrial, eh, va a focalizar más en lo que significa, el costo que significa un trabajador que no puede ir a trabajar porque está enfermo. Pero desde el punto de vista social, también es importante una persona que se enferma, pero que a la vez no solo no puede ir a trabajar, sino que además no puede cuidar a una persona enferma, cuidar a su familia o distintas otras actividades que, bueno, desde la perspectiva social también de alguna manera se les pone un costo monetario también. Eh, ¿Cuáles son los principales factores que influyen en los costos de productividad remunerados, que es en donde nosotros nos vamos a concentrar? El ausentismo, que es esto, bueno, ustedes ya lo habrán visto, es directamente la ausencia del trabajador por razones de salud. El presentismo, que no es exactamente lo que uno está acostumbrado a verlo acá, la definición de presentismo es cuando uno tiene una funcionalidad reducida, puede ser en términos de calidad o cantidad, mientras se asiste al trabajo. O sea, es una persona que está enferma, asiste al trabajo, no falta, pero la productividad está reducida en un porcentaje. Otros factores que influyen tienen que ver, por ejemplo, con mecanismos compensatorios, por ejemplo, compensar la baja de la productividad eh, de las personas que se enfermaron a través de horas extra, reemplazo de trabajo por parte de otros colegas o de otros trabajadores, o de personal nuevo que se contrata para compensar las pérdidas, obviamente a través de horas extras cuando la persona se reincorpora al trabajo. Luego, otros factores puede ser lo que se denomina efectos multiplicadores, eh, en donde en realidad uno tiene que tener en cuenta, de acuerdo al tipo de trabajo que se haga, que a veces la pérdida de productividad de un individuo afecta negativamente a todos los compañeros de trabajo en un mismo equipo de trabajo. Entonces, si de alguna manera los sustitutos o las otras personas del equipo de trabajo no pueden reemplazar la tarea de la persona que se enferma, esa persona que se enferma no solo está afectando el trabajo propio, sino el trabajo de todo un equipo. Nosotros vamos a concentrarnos en el ausentismo y el presentismo, sobre todo el ausentismo, que es lo que más se calcula. Es importante ver que más allá de que nosotros vimos ejemplos de enfermedades laborales, porque son directamente relacionadas al ambiente laboral, o sea, digamos, las enfermedades laborales pueden ser provocadas por el ambiente de trabajo, hay un montón de enfermedades y factores que tienen que ver con el ausentismo que no necesariamente son enfermedades laborales. Por ejemplo, acá tienen un montón de ejemplos. Las alergias, la gripe, las enfermedades gastrointestinales, el dolor agudo, distintas causas de dolor agudo, las enfermedades crónicas pulmonares como el asma o el EPOC, artritis, esclerosis, dolores asociados a accidentes laborales previos, o sea, eh, el tema de las conductas como el alcoholismo, el tabaquismo, la obesidad, ansiedad, depresión, y después factores propiamente ocupacionales como el estrés laboral, que ahora se habla mucho, sobre todo con el tema de los médicos, eh,
el tipo de trabajo, la demanda, los horarios, la satisfacción laboral. Son todos factores que tienen relación con el ausentismo y el presentismo, pero no todos ellos son considerados enfermedades laborales, porque no son provocados por el lugar de trabajo, sino que, por ejemplo, uno la gripe la puede adquirir afuera, pero incide justamente en que impide que la persona pueda trabajar. ¿Cuáles son los enfoques para estimar en los estudios epidemiológicos el costo por ausentismo o presentismo? Bueno, hay dos enfoques principalmente. El más usado, el más común y a la vez más sencillo es el método que se denomina de capital humano. En el método del capital humano, la falta de productividad debida a una enfermedad determinada se asume que supone la pérdida de producción igual al valor presente de todas las ganancias futuras del individuo, lo que se denomina valor presente neto. Y ese enfoque, lo que es importante es que tiene cierta tendencia a sobreestimar el valor real del ausentismo. Se usa mucho desde la perspectiva social porque de alguna manera, ahora lo vamos a ver en el contraste con el otro método, por decirlo así, se pone desde el punto de vista de la persona que se enferma o que fallece. Vamos a ver un ejemplo con una persona fallecida. En contraste con el método del capital humano, el método de fricción, denominado método de fricción, las pérdidas de producción por ausencia se calculan de la misma manera que el capital humano, pero se limitan a un periodo que se denomina periodo justamente de fricción, donde la persona enferma es reemplazada por otra. O sea, en el método del capital humano yo voy a decir que la persona, vamos a ponerle que una persona fallece por una determinada enfermedad, esa persona yo voy a considerar todo el resto de los años en que la persona deja de trabajar. En cambio, en el método de fricción, lo que voy a considerar es solamente hasta el momento en el cual la empresa puede encontrar una persona que reemplace la misma función. Obviamente el método de fricción no solamente quiere decir que está limitando el tiempo de reemplazo, sino que tiene que tener en cuenta otros costos, que por ahí no son tan evidentes, pero tiene que tener en cuenta el costo de lo que le cuesta a la empresa buscar otra persona, lo que le cuesta entrenarla, el tiempo que se necesita buscar ese reemplazante, y todo eso durante el periodo de fricción. Obviamente este método se usa más cuando uno trabaja desde la perspectiva del empleador, no desde la perspectiva social. Vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula el costo por pérdida de productividad con el método del capital humano. Vamos a hacer el cálculo de costo por pérdida de productividad de una persona que se habría jubilado a los 65 años, pero muere a los 35 años debido, por ejemplo, a una insuficiencia cardíaca aguda. ¿Cómo hago ese cálculo? Bueno, aplico un horizonte temporal que comprende toda la vida, no toda la vida de la persona, sino toda la vida laboral de la persona, que es el tiempo de productividad perdido, o sea, desde los 35 a los 65 años, 30 años. Ese tiempo uno lo multiplica por el salario anual promedio esperado. Por ejemplo, para un país o para la industria que esté trabajando, para el sector industrial. Si yo tengo un salario anual de $5.000, por poner un ejemplo, el valor de productividad sería los 30 años por los $5.000, o sea, $150.000. Eso sin tomar en cuenta descuentos temporales. Nosotros no vamos a ver ese tema. Pero digamos, esto es como comúnmente se trabaja cuando uno hace una evaluación. Por ejemplo, yo esto lo he trabajado para evaluaciones de costo-beneficio, que lo vamos a ver dentro de un par de clases. Obviamente, como les decía antes, esto puede llegar a sobreestimar en gran parte digamos, la productividad, porque desde el punto de vista, por ejemplo, de la industria, de una empresa, por ejemplo, como la persona es reemplazada después de un periodo de fricción, no tendría sentido hacer todo este cálculo. ¿Cómo hago el cálculo del costo por ausentismo
usando el mismo método. Bueno, la lógica es la misma. La misma lógica que se usó para calcular la pérdida de productividad por muerte, lo puedo usar para calcular por enfermedad. ¿Qué es lo que voy a hacer en ese caso? Bueno, si yo tengo una enfermedad como la gripe, lo que voy a usar, en vez de decir los 30 años que la persona, después de que fallece, digamos, deja de estar en el trabajo, lo que voy a usar son los días no trabajados, que son los días en que la persona tiene síntomas y por eso no puede asistir al trabajo. Y lo que voy a tener que hacer es acomodar, digamos, ese salario anual que yo usé en el otro cálculo, lo voy a tener que acomodar a la cantidad de días trabajados, digamos, una regla de 3 simple. Si lo que yo quiero estimar es el presentismo, en lugar del ausentismo, yo lo que puedo hacer es calcular el ausentismo, pero multiplicar ese valor por un factor comprendido entre 0 y 1. Por ejemplo, si yo asumo que el resfrío común, que no es la gripe, es una enfermedad mucho más leve que la gripe, a veces no provoca fiebre, solamente dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión, pero la persona puede seguir trabajando, vamos a suponer que la persona tiene un resfrío común y ese resfrío hace que su trabajo, esto es una suposición que uno puede hacer para calcular, reduce la eficacia de ese trabajador en un 50%. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el costo por ausentismo igual que lo que hice antes, pero voy a multiplicar ese costo por 0,5, o sea, lo voy a reducir a la mitad. Bueno, hasta acá la presentación. Vamos a aprovechar el tiempo para ver los ejercicios, para repasar los ejercicios de la semana pasada. ¿Tienen alguna duda? Bueno, me pregunta Ramiro, ¿cómo calcular la frecuencia de incapacidad laboral? Porque en la actividad práctica, la de respuesta de foro, aparece una pregunta donde aparecen en el paper que ustedes tienen, el artículo que tienen para ver, dos indicadores, frecuencia de incapacidad laboral y tiempo de incapacidad laboral. Se los voy a dejar para que lo piensen, tienen que usar uno de los dos, no tienen que usar los dos. Así que, porque, digamos, por decirlo así, de alguna manera, hay uno que ya tiene incorporado el cálculo del otro. Así que se los dejo para verlo, de todas maneras después lo vamos a resolver entre todos, pero bueno, se los dejo para pensarlo. Respecto de la presentación, ¿alguna duda? Bueno, vamos, cualquier cosa me van avisando. Yo voy a ir poniendo las respuestas primero de la actividad práctica de la parte 1 del estudio de brote. Después me van, cualquier cosa, vamos. Bueno, comparto la pantalla. Vamos a poner el ejercicio. Dejo por acá el chat para verlo, cualquier cosa. El ejercicio que nosotros teníamos para trabajar era un brote en Reino Unido de fiebre Q. Y había una descripción acá adelante, y entonces, bueno, la idea era ir trabajando con distintas cuestiones y se hacían distintas preguntas respecto de este brote. La pregunta 1 decía, de acuerdo a los criterios que estudiamos en clase, explique por qué el mencionado debe ser considerado y estudiado como un brote. Bueno, la respuesta es que la enfermedad parece tener una fuente común en algún lugar de la planta de fabricación de carbón. O sea, acá lo que nosotros tenemos dentro de esta descripción es que
tanto desde un punto de vista teórico, porque la enfermedad, digamos, se comporta de esa manera, lo que dice es que muy raramente, lo pongo por acá, muy raramente se transmite persona a persona, y además que aparentemente, y eso después también lo vamos a ver en el gráfico, podría estar asociado a una exposición a un lugar común. La pregunta 2 dice, con los datos que cuenta en el enunciado u otros que pueda buscar en Internet, elabora una definición operativa de caso clínico sospechoso para este brote en particular. Bueno, acá aparece una definición de caso clínico, por eso solamente, digamos, me quedé en esta parte, en la definición de caso clínico. Toda persona que trabaje o haya trabajado como empleado contratista independiente en la planta de fabricación afectada. Hasta acá tenemos el determinante persona, o sea, tenemos, por decirlo así, una descripción epidemiológica, que entre el 1 de julio y el 15 de noviembre, también epidemiológica, haya presentado, y acá vamos a la parte clínica, neumonía o fiebre, y 2 o más de los siguientes signos o síntomas: cefalea intensa, mialgia, artralgia, confusión, náusea, etc. ¿De dónde saqué esto? Bueno, de alguna manera de lo que decía más acá arriba, o si lo buscaron en internet, signos y síntomas comunes de esta enfermedad. Ahora bien, en la pregunta 3 muestra una tabla que aparece en el artículo y dice que luego de comenzada la investigación del brote, se detectaron 55 casos confirmados por laboratorio dentro de la fábrica. En la siguiente tabla se muestran los síntomas relevados y la proporción de cada uno de ellos en los pacientes. Entonces, ven, por ejemplo, que el 75% de los casos tuvo fiebre, el 96% sudoración, el 93% cefalea, bueno, etcétera, distintas proporciones que están entre paréntesis. Entonces, lo que pregunta es, tomando en cuenta estos nuevos datos, se elabora una nueva definición operativa de casos sospechosos. Esto es algo que suele pasar cuando uno va a estudiar brotes, uno viene con una idea desde el lugar propio, con una idea de cómo estudiar la enfermedad, pero cuando llega a terreno se encuentra con que han cambiado algunas cuestiones, y lo que lo que tiene que tener es una definición sensible que capte a todos los casos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Fíjense que la primera definición decía sí o sí que tenía que haber presentado neumonía o fiebre y además 2 o más. Pero cuando vamos a ver los casos concretos, vemos que solo el 75% de los casos presenta fiebre. Entonces, ya no vamos a tener a la fiebre como un síntoma que tenemos que verlo sí o sí. ¿Cómo vamos a cambiar la definición de caso clínico? Toda persona que trabaje o haya trabajado como empleado, contratista, bueno, todo esto sigue igual, y haya presentado cefalea y 2 o más de los siguientes signos o síntomas. ¿Por qué cefalea? Porque prácticamente todos los casos tuvieron cefalea. Sudoración es un poco más confuso, podría ponerse también, o también uno podría directamente decir uno cualquiera de estos síntomas, o 2 o más, sin poner uno, por decirlo así, como obligatorio, entre comillas. Cualquiera de esas respuestas es correcta. O sea, hay muchas formas de resolver el ejercicio, pero bueno, la idea de la pregunta esta es decir, bueno, ¿qué es lo que quiero mostrar en esta pregunta? Que hay veces que uno tiene la idea de los síntomas originalmente, pero después cuando va a campo tiene que modificar esa definición de caso. La pregunta 4 dice, a continuación se puede observar la curva epidémica del brote, a partir de la misma estimar el momento más probable de exposición, rango de exposición, de acuerdo al gráfico, y de acuerdo al gráfico y a la información que se menciona previamente, hay que decir si la transmisión fue a fuente común o propagada, justificar la respuesta. Bueno, empiezo de atrás para adelante. Lo que uno puede ver en esta curva es que es muy claramente de transmisión a fuente común, no a fuente propagada, porque en una transmisión a fuente propagada yo tendría que encontrar los típicos picos de subida y bajada. Acá tengo un solo pico grande, con un pico un poco más chico al lado, y esto es
muy típico de una enfermedad fuente común. Por otro lado, en la información previa que tenemos nos dice que, como había dicho antes, raramente se transmite persona a persona. Entonces, tanto por teoría como por lo que veo en la práctica, me dice las dos cosas. Fue una transmisión a fuente común. Ahora, siendo una transmisión a fuente común, ya el gráfico me puede dar una idea, tomando en cuenta el periodo de incubación, de cuándo puede haber sido la exposición. Entonces, yo tengo como dato también previo que estaba en la primera hoja, que el periodo de incubación es en general de 2 a 3 semanas. Recuerden que el periodo de incubación es lo que va desde el momento en que me veo expuesto al factor, al agente causal, en este caso la bacteria que lo provoca, o sea, desde el momento que me infecto, hasta el momento que empiezo con los primeros síntomas. Entonces, sé que la incubación la incubación media, por decirlo así, va de 2 a 3 semanas. Si la incubación media va de 2 a 3 semanas, yo tengo que calcular dentro del mismo gráfico que tengo acá, 3 semanas para atrás y 2 semanas para atrás, y mirando estas fechas, tengo entre qué fechas puede haber ocurrido la transmisión. Entonces, lo que tengo es 2 a 3 semanas antes del pico del 1 de septiembre, la transmisión podría haber ocurrido entre el 11 y el 18 de agosto. Ahora, si yo tomo en cuenta los primeros y los últimos casos, y tomo en cuenta que la incubación puede ir de 2 a 42 días, o sea, 6 semanas, entonces la exposición pudo haber ocurrido entre el 27 de junio y el 15 de septiembre. Vamos a ver la figura. 42 días desde el primer caso, sería el 27 de julio, y 2 días respecto del último caso, 15 de septiembre. Esto es no coincide con cómo está en el MOPES. El MOPES se hace al revés, dice, el periodo más probable de exposición dice que es la máxima incubación del último caso y la mínima incubación del primero. Bueno, pero verdaderamente para encontrar el rango completo, tengo que tomar la incubación desde el primer caso, la incubación máxima desde el primer caso y la incubación mínima desde el último. Luego dice, en la siguiente tabla se pueden observar datos que ayudan a la interpretación del determinante espacio. O sea, en vez de un mapa aparece una tabla. Son distintos sectores en donde muestran distintas personas que trabajan, el número de casos, y a partir de eso pide calcular la tasa de ataque para cada área y mencionar cuáles son las áreas donde más probable haya ocurrido la transmisión. Bueno, esto ya sabemos hacerlo desde una unidad anterior. La tasa de ataque se calcula como el número de casos sobre el número de personas trabajando por 100, y acá tienen los porcentajes. Entonces, bueno, claramente la transmisión aparentemente puede haber ocurrido, sobre todo en las oficinas, no en las otras áreas, y tengo cierta duda de si no puede haber ocurrido la transmisión en áreas de producción. ¿Por qué digo tengo duda? Porque la transmisión es menor, bastante menor, pero no es cero. Yo podría decir, bueno, pero entonces la transmisión puede haber ocurrido ahí, sí, pero también lo que pudo haber pasado es que las personas se hayan movido entre oficinas, que es algo natural que pase, y entonces pueden haber adquirido la enfermedad en otra oficina. De todas maneras, hay otras oficinas en que directamente no han tenido caso. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto, digamos? ¿Dónde es más probable? En las oficinas. Otra respuesta válida es en las oficinas o en el área, en el sector de producción. La pregunta 6 dice, luego de realizada la investigación epidemiológica, los epidemiólogos del artículo elaboraron la siguiente hipótesis a modo de conclusión del estudio. La evidencia ambiental epidemiológica sugiere que este brote se asoció con la renovación de un bloque de oficinas dentro de la planta de fabricación de cartón. La fuente potencial identificada fue el aglomerado en las paredes y techos, los cuales fueron a su vez perturbados por los trabajos de renovación. El momento de instalación del nuevo techo suspendido fue entre el 17 de julio y el 9 de agosto del 2002.
el aglomerado habría sido, esta es una hipótesis, contaminado con la bacteria en algún momento pasado, y luego se produjo por esa perturbación del arreglo una nube de polvo que contenía grandes cantidades de esporas de esta bacteria, y el polvo conteniendo el agente etiológico podría luego haber salido a través de los balcones de las oficinas hacia la planta de más abajo y ahí haber sido inhalado por los trabajadores de la planta. Los trabajadores también podrían haber sido infectados al visitar al personal o a las oficinas de contabilidad situadas junto a los trabajos de renovación. Bueno, estas son las hipótesis que trabajan en el artículo. Entonces, de acuerdo a esta hipótesis que dice, ¿coincide o no coincide, o qué cosas coincide con lo que nosotros fuimos respondiendo hasta ahora en las preguntas anteriores? Bueno, obviamente coincide. En primer lugar, la transmisión por medio de fuente común en las oficinas. O sea, ya habíamos visto por la curva epidémica y también por lo que sabemos de la enfermedad, que es una enfermedad que habitualmente se transmite a modo de fuente común y no fuente propagada. El segundo punto que tenemos en común es que el mayor riesgo, o sea, la tasa de ataque, por lo que vimos en la tabla anterior, se da en las oficinas. El tercer punto que tenemos en común de la hipótesis del artículo con los datos que nosotros tenemos es el momento en que se instaló el nuevo techo, que coincide con el rango de exposición que nosotros calculamos por medio de la curva epidémica y tomando en cuenta el periodo de incubación de la enfermedad. Entonces, en esos tres puntos coinciden nuestras respuestas con la hipótesis que elaboraron los epidemiólogos del artículo. Obviamente es obvio esto porque en realidad yo saqué todos los datos del mismo artículo y ellos tienen obviamente los mismos datos. Pero bueno, de alguna manera, para relacionar cómo todos estos datos nos van generando una hipótesis de trabajo. Y la pregunta 7 dice, en base a la información obtenida hasta el momento, si usted hubiese sido el epidemiólogo de campo que llevó adelante la investigación en terreno, ¿cuáles hubiesen sido las medidas de prevención o control recomendadas? Bueno, hay algunas que son obvias, que son detener temporalmente el trabajo en el área de mayor riesgo, o sea, en las oficinas, mandar esa área de trabajo a otro lado. Siempre en estos casos continuar con la identificación de casos y personas bajo riesgo. Realizar el seguimiento a las personas diagnosticadas con fiebre Q. Esta es una enfermedad que potencialmente puede ser grave, entonces uno siempre tiene que hacer ese seguimiento a las personas. Y después, esto es algo que obviamente si ustedes lo buscaban, quizá podían llegar a verlo. Esto yo no espero que ustedes me contesten esto, pero sí hago el comentario, que es algo que hacen los investigadores del estudio, es que el cartón, porque esta es una fábrica que produce cartón, se produce a muy altas temperaturas que hacen imposible la supervivencia de esa bacteria. Entonces, el cartón que produjo esta fábrica no ven necesario hacer ese seguimiento de a dónde fue a parar ese cartón. Además, ese cartón aparentemente, ellos han estudiado que no se usa para embalaje de alimentos, entonces no tienen problemas en ese sentido. Si se usara para embalar alimentos, obviamente tendrían que advertir a sus clientes de que tuvieron este problema y que tendrían que revisar un poco esto. ¿Por qué se hace hincapié en esto? Porque el aglomerado con que se trabaja, la producción del aglomerado de que se compone el techo, que es lo que trajo la bacteria, se produce a temperaturas mucho más bajas que el cartón que produce esta propia empresa. Entonces, ahí sí la bacteria puede sobrevivir tranquilamente. En cambio, en este caso no. Como les decía, no es que este punto 4 surja propiamente de los datos del enunciado, sino que lo pongo como para complementar un poco cuál puede ser el pensamiento que tiene que tener un epidemiólogo de campo para trabajar en esto. ¿Tienen alguna duda respecto de esto que me quieran preguntar ahora?
Bueno, antes, antes de que se termine la, la presentación, discúlpeme, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se escucha. Ah, perfecto. Bueno, cualquier cosa, si no, después me preguntan por el foro. No hay problema. Quería, antes de que se termine el tiempo, contestar estas dos preguntas de la actividad práctica. Eh, no le contesté a cada uno porque la verdad que fueron muy parecidas las preguntas. Ahí quería aclarar un par de cosas. En la primera pregunta me la contestaron en general muy bien. Tiene que ver con cómo uno puede decir que el sobrepeso y la obesidad son una epidemia mundial con tendencia ascendente, por qué es una epidemia, y me contestaron una cosa u otra, o algunos las dos cosas. Puede ser porque los mismos autores afirman que la obesidad excede su ocurrencia habitual, y además porque la enfermedad lo que están mostrando es que es más grave de lo que se esperaba. Entonces, sí, decime, Juan, no sé si te puedo habilitar yo. ¿Vos te podés habilitar? Puedo encontrar, bueno, cualquier cosa, si no, escribime en el chat, por favor. Em, lo que sí quería aclarar, bueno, les decía, la obesidad, la otra razón es que es de alguna manera una enfermedad más grave de lo que se suponía al principio. Como les decía, en general esta pregunta estuvo muy bien contestada. Sí hubo, creo que con excepción de una persona sola o dos, que me contestaron correctamente, el resto me contestó erróneamente la pregunta 2, así que como todo el mundo me contestó mal, ahí el defecto seguramente fue mío cuando lo expliqué. Así que quería aclarar eso en estos minutitos. El tema de la definición de caso. No siempre la definición de caso tiene que ser sí o sí una definición clínica y una definición de laboratorio. A veces algunas enfermedades solamente alcanza con la definición clínica. En el caso de la obesidad, generalmente la definición es solamente clínica, es lo que ve el médico. No es necesario ir al laboratorio. Sí se puede ir al laboratorio. Por ejemplo, una persona me puso algunos parámetros de laboratorio para medir obesidad. Está bien, eso está bien. No es necesario, no es necesario. En este caso yo tendría que haberles aclarado que elaboraran una definición operacional de caso clínico, que es lo que ven acá abajo. Sacando eso, lo demás está bien. Pusieron criterios epidemiológicos, criterios clínicos, o sea, limitaron a hombres entre 18 y 65 años, el lugar de la industria metalmecánica de Cali, Colombia. Pusieron alguna de las criterios de inclusión, está bien, yo acá puse solamente uno, pero algunos pusieron más. Y lo que sí quería aclararles es que sí fue un error general, pero también es algo que yo tendría que haber aclarado. La medición de la circunferencia de cintura no es una medida de laboratorio, en realidad es algo bien clínico, es el clínico el que cuando va la persona le mide la circunferencia. Por eso justamente es solamente una definición de caso clínico. Después lo voy a aclarar bien para la próxima vez en la presentación, porque creo que eso yo no lo dejé bien en claro, que no todas las enfermedades necesitan un caso confirmado por laboratorio. ¿Se entendió esto? Bueno, nos queda poquito tiempo. Yo para no hacer de vuelta toda la reconexión, cualquier cosa, si queda alguna duda, pregúntenmela a través del foro. Eh, yo tengo que ver también, cualquier cosa escríbanme, voy a mandar un mail para ver el tema de si todo el mundo se pudo reconectar con la nueva plataforma y si no, ver cómo hacer para tramitar para que se conecten todos. Cualquier cosa me avisan por mail si alguno no se pudo conectar a la plataforma o si tiene problemas.
voy a tratar de estas grabaciones colgarlas en algún lado, después voy a tratar de ver cómo puedo hacer para hacérselas llegar a todos. Y bueno, nos quedarían entonces dos módulos más, y así que bueno, nos estaríamos viendo la semana que viene. Cualquier cosa seguimos en contacto a través de la plataforma. Así que bueno, muchas gracias y muy buenas tardes, nos estamos viendo. Chau, hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias.